Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. ¿Cómo estamos? Bienvenidas otra vez. Qué rápido pasa la semana. En caso de que no se hayan dado cuenta, estamos ya publicando un episodio nuevo cada semana. Al principio, cuando iniciamos este podcast, lo hacíamos cada 2 semanas, pero ahora lo estamos logrando por la gracia de Dios, el publicar un nuevo episodio cada jueves. Así es que si no se habían dado cuenta, pues en esas estamos y les invito a que compartan si este contenido les es de valor, les ayuda, les bendice. Compártelo con una amiga, compártelo con tus familiares, compártelo aquellas personas en tus redes sociales, aquellas personas que crean que pueden ser beneficiadas con este contenido. Síguenos en las plataformas, por favor, darle suscríbete al canal de YouTube. Eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder llegar a más personas y que más personas puedan ser bendecidas con el contenido, con lo que Dios nos da. El corazón detrás de estas pláticas es que podamos dar contenido bíblico más que nuestra propia opinión, y creo que eso es algo que necesitamos mucho en estos tiempos. Y bueno, el día de hoy estoy contentísima porque mi esposo me acompaña una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Gracias otra vez por darme el gusto y el privilegio de poder estar contigo. La verdad me encanta participar con este proyecto y estar aquí a tu lado, apoyándote. Gracias. Y el día de hoy seguimos hablando un poquito de la crianza de los hijos. Hablamos ya de cómo es criar a varones, hablé de 3 principios para la crianza, pero yo aconsejo, soy consejera bíblica y me he encontrado ya con varios casos de mamás donde nos empezamos a dar cuenta que operamos en nuestra crianza con los hijos en base a nuestros traumas. Y la verdad es que fue muy revelador empezar a descubrir si es cierto, lo que estoy haciendo tiene más que ver con mis traumas que como la Biblia me llama a educar. Así es que pensé, vamos a hacer un episodio sobre esto y espero que pueda ser una ayuda concreta y clara para ustedes. Si no lo habías pensado, que a lo mejor estás educando desde tus traumas, pues vale la pena que nos hagamos la pregunta, ¿verdad? Y si ya te diste cuenta, pues qué vamos a hacer al respecto. Así es que el día de hoy vamos a hablar de cómo educar a tus hijos según la Biblia y no en base a tus heridas del pasado. Y es que es bien, pues bien fácil que podamos, vivimos nuestra propia vida, cómo nos crió nuestros papás y a veces, muchas veces es miedo, ¿verdad? Yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Que yo decía, nunca voy a hacer esto que mi papá hizo, ¿no? O yo no voy a ser así como mi mamá. Digo que no fueron tantas cosas porque tuve la bendición de tener buenos papás, pero aún así, pues, humanos, ¿verdad? Que se equivocan y demás, ¿no? Claro. Entonces es bien fácil, como que cuando uno viene a criar a tu hijo ahora, a querer cambiar lo que sufriste o darle lo que no tuviste, ¿no? O sea, que en pocas palabras, pues sigue siendo basado en el trauma, o sea, sigue basado en nuestro propio pasado. La forma en la que nos criaron, muchas veces la tomamos para ahora delinear cómo es que vamos a criar a los nuestros, ¿no? Y misteriosamente, aún dentro de, de los hogares cristianos, pues a veces es difícil ir a la Biblia o encontrar los principios bíblicos de cómo es que dice la palabra de Dios que debemos de criar, ¿no? Entonces, sí es bueno poder explorar este tema. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, el día de hoy les vamos a dar 3 evidencias para reconocer si estamos criando a nuestros hijos desde nuestro trauma. Porque como padres cristianos anhelamos que conozcan a Cristo, que conozcan de la iglesia, que conozcan la Biblia, pero no sé si todos los papás o a lo mejor muchos de nosotros no nos detenemos a pensar, bueno, si mi
si mi meta es que conozcan a Cristo, ¿qué estoy haciendo en mi crianza que los lleve a eso? Porque a veces podemos decir en la iglesia, sí, yo quiero que mis hijos conozcan de Dios, pero toda la forma en cómo operamos en nuestra crianza no se relaciona con esa meta, ¿no? Entonces, vamos a empezar por reconocer, bueno, ¿habrá alguna evidencia, habrá alguna señal que me está indicando que estoy criando a mis hijos en base a mis traumas más que en base a lo que la Biblia dice? Y como tú dices, la Biblia está llena de mucha sabiduría para la crianza de los hijos, no tiene tantas prescripciones, no hay versículos literales que te diga exactamente qué hacer, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque creo que Dios en su eterno conocimiento y sabiduría supo que debía de dejarlo así, ¿verdad? Pero vamos a explorar qué señales para ver si tú te identificas con esto. Imagínate a una mamá que tiene a su hijo y que se porta mal en público. Y a lo mejor está sentada en un restaurante y tienes ahí a tu hijo, a lo mejor 4 o 5 años, y de pronto el niño empieza a aventar las servilletas y empieza a aventar los tenedores y a gritar y y te pide algo, ¿no? Quiero helado, y te lo empieza a pedir y a exigir y a gritonear. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Yo? Ahorita pues ya tengo un poquito menos paciencia. No, pero pues sí, o sea, ¿cómo lo haría? Pues si baso a cómo me disciplinaba mi mamá. Te comentaba hace un tiempo que estábamos platicando atrás, un par de semanas atrás, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá decía, tú me humillas, no sé si utilizó esa palabra, tú me humillas en público o tú me faltas al respeto, eso fue lo que usó. Tú me faltas al respeto en público, entonces en público te corrijo. Y eso ya me lo dije cuando yo era pues adolescente, tendría como unos 14 años. Wow. Mi mamá, muy sabia, me dijo, si tú estás portándote mal en público y me estás faltando al respeto en público, entonces en público te castigo. Entonces, a lo mejor si a mí me pasara que mi hijo estuviera haciendo eso en el restaurante, pues a lo mejor yo lo corregiría ahí mismo, ¿verdad? O sea, ahí mismo le daría un manazo o algo, no sé. Sí, y la corrección, aquí es donde entra la primer señal, ¿verdad? La corrección que darías a tu hijo, ¿por qué es? ¿Es porque sientes vergüenza, que te está avergonzando en público y que te deja en mal? ¿O es porque te preocupa su corazón? ¿Te preocupa que aprenda obediencia, que aprenda respeto, que aprenda a distinguir los lugares en donde está? O sea, ¿qué es lo que te motiva? ¿El que te haga quedar mal a ti? ¿O te motiva el que ese niño aprenda buenos modales, aprenda a honrar a sus padres, ¿no? El principio bíblico de honrar a sus padres. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando la gloria de Dios en la vida de tus hijos y aún con la forma en cómo tú respondes? Sí. ¿O estás buscando la afirmación personal? Que digan de ti que eres buen padre, que eres buena madre, que tú siempre haces las cosas bien. ¿Qué es lo que está guiando tus decisiones cuando estás criando a tus hijos? ¿Tus temores y ansiedades? ¿El que no pases vergüenza? ¿El que qué van a decir de ti? ¿O estás buscando poner más tu confianza en Dios? Y esa es la señal número 1. Examina las motivaciones de tu corazón. ¿Por qué hago lo que hago cuando estoy criando a mis hijos? No solamente cuando los estoy disciplinando, sino también cuando me llevo con ellos en mi relación con ellos. ¿Qué estoy buscando? ¿Que se diga de mí que soy muy buena madre? ¿O estoy buscando que ese niño conozca a Dios y conozca el amor de Dios? La motivación del por qué hago las cosas es algo muy fundamental en distinguir entre si estamos criando con una base bíblica o en base a nuestro trauma, ¿verdad? Si es en base a nuestro trauma, muy probablemente me voy a sentir avergonzada, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí mis amigas, porque te importa mucho. A lo mejor cuando fuiste niña, te criticaban o nada era suficiente o tu mamá siempre tenía algo que decirte y entonces para ti es muy importante lo que otros van a decir de ti. Sí. Y ahora lo traduces a la forma en cómo estás criando a tus hijos, ¿verdad?
Y Jeremías 17:9-10 habla de que Dios dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y solo Dios lo conoce, escudriña la mente y pone a prueba el corazón. Eso es muy interesante, porque podemos decir de dientes para afuera, no, yo quiero lo mejor para mi hijo, pero el corazón, la motivación puede ser, en realidad yo me quiero ver bien, quiero que digan de mí que yo soy buena madre. Y lo pienso muy seguido con mamás que están en el ministerio, ¿no? Yo me acuerdo que desde que mi hija era pequeña, nosotros decidimos, por la gracia de Dios, no porque supiéramos hacer las cosas muy bien, que nunca íbamos a poner la presión sobre nuestra hija de que ella tenía que portarse de cierta manera o ser de cierta manera porque era hija de pastores o porque era hija de líderes o porque era hija, y porque era poner una presión que la Biblia no pone esa presión. Sí pone no es la presión, sí hay el estándar de que un siervo de Dios tiene que saber administrar su casa, pero eso no significa el tener miedo de lo que la gente vaya a decir del hijo del pastor, del hijo del líder, del hijo del siervo en la iglesia, ¿no? Entonces es importante comenzar a distinguir cuál es la motivación por la que estás criando a tus hijos, en la forma en cómo lo estás haciendo. Sí, fíjate, en una clase justo que un grupo que tengo de papás que estamos viendo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Eso es a veces lo que menos pensamos. O sea, en nuestra mente está, pues yo quiero que mi hijo sea exitoso, que tenga una carrera, que le vaya bien en la vida, que no le falte lo que a mí me faltó, ¿verdad? O sea, muchas veces esas son realmente las motivaciones por las cuales criamos o con las que nos relacionamos con el hijo, ¿no? Pero creo que la Biblia sí nos impulsa, nos reta a ver que es más profundo que el éxito que se pueda ver por fuera, ¿verdad? Sino que más bien es lo que está en el corazón, ¿no? Sí. Y de hecho ahí ese versículo de Jeremías 17, del 9 al 10, ¿no? Dice, después que dice, yo lo conozco, el Señor que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, y luego dice que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. O sea, hace la conexión entre la conducta y el corazón, ¿verdad? Pero lo que dice Dios, o sea, el corazón es lo que está en el fondo. Sí, sí. Entonces la conducta de nuestro hijo, ¿no? o los resultados de sus obras, las obras con las que mi hijo opera, ¿verdad? Están basadas en su corazón, ¿no? Sí. Entonces, dentro de lo que hablamos en este grupito de varones, ¿no? Que estamos aprendiendo, pues, a identificar las motivaciones de nuestro corazón, o sea, por qué razón, qué es lo que me está motivando a tener una relación con mi hijo, o a disciplinarlo o a corregirlo, porque muchas veces no está basado en este principio, ¿no? Está más bien basado en lo que sabemos o creemos o pensamos. Sí, sí. ¿Verdad? La segunda señal es tu crianza, la crianza de tus hijos la basas en base a miedo o a querer controlar para que no le pase lo que a ti te pasó, para que no repita la historia, para que no vuelva a sufrir lo que tú sufriste. Si eres el tipo de mamá o papá que cría a tus hijos porque tienes miedo de que sufra, eso es una señal de que estás educando a tus hijos en base a trauma más que en base a principios bíblicos. Porque la Biblia en realidad no nos dice que vamos a estar ausentes de sufrimiento. No, de hecho Jesucristo dice, en este mundo van a sufrir, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando somos padres y estamos criando, estoy criando hijos que que sé que van a sufrir, pero voy a poner mi confianza en Dios, de que Él ha vencido al mundo. Puedo confiar en Dios de que aun y que mis hijos van a sufrir, ellos van a poder buscar a Dios, encontrar refugio a Dios, encontrar salvación en el Señor. Entonces, cuando muchas veces el miedo se convierte en el motor oculto de tu crianza, eso debe de dejarte saber
que estás educando en base a miedos, temores, que a lo mejor hasta te llevan a un control desmedido. Ujú. No vas a hacer esto, no vayas para allá, no sales aquí, no esto, no, es que tú no sabes el peligro que hay allá afuera, ¿verdad? Y claro, a ese tipo de mamás les tocan por absoluta certeza los hijos más despistados. Sí. O más susceptibles a las emociones. Sí, Los que cualquier cosita les mueve la emoción, ¿no? sí, Ujú. pero te puedes convertir en una mamá controladora, sobreprotectora, o aun que reacciones con mucha ira cuando tus hijos te desobedecen. Ujú. Pero tu enojo es el resultado de tu miedo. Ujú. Tienes miedo de que algo malo le vaya a pasar a tu hijo y reaccionas con ira, ¿verdad? ¿Por qué no me haces caso? Ujú. ¿Por qué no oyes? ¿Por qué no ves que está muy peligroso? Ujú. Y ahora yo no estoy diciendo que no debamos enseñarle a nuestros El hijos peligro, que hay peligro, claro. pero la forma en cómo reaccionamos está en una raíz de miedo, Ujú. ¿verdad? En lugar de cómo se vería si fuera en base a control. Yo creo que en base a confiar en Dios. Si yo estuviera criando en base a confiar en Dios en lugar de mi miedo, enseñaría el peligro que hay sin tener esa aprensión, Ujú. esa ansiedad, esa angustia. Y decir, mira, si a los 3 años, ¿verdad? Si estás cerca de la estufa, te puedes quemar y el fuego te lastima y vas a llorar, etcétera, etcétera. Y si llega a suceder, voy a poder reaccionar con calma Ujú. porque estoy poniendo mi confianza en Dios más que en los miedos o en que no se repita. Este tipo de mamás son mamás que tienen tanta miedo de dañar las emociones de sus hijos, Ujú. que dicen, es que mejor que no haya problemas, mejor que la niña no se frustre, que no sufra. Que no se acerque la estufa hasta los 18. Sí, porque si se llega a quemar, la voy a dañar emocionalmente permanentemente. Ujú. ¿Verdad? No estoy diciendo que debemos de ser insensatos, no estoy diciendo que debemos de ser no cuidadosos, pero Hay una diferencia. hay Ujú. una diferencia Ujú. muy grande. Estoy criando a mis hijos para que dependan de mí para su seguridad Ujú. física y emocional, o estoy guiando a mis hijos a que confíen en Dios aún y cuando vivan dificultades. Ujú. Esa es la diferencia entre criar en base a trauma y en base a principios bíblicos. Y muchas veces también el hecho, o sea, cuando nosotros reaccionamos ante las situaciones peligrosas, por ejemplo, determina, enseña más esa forma, esa reacción a nuestros hijos, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros reaccionamos ante el peligro de una manera que no demuestra nuestra confianza a Dios, muy probablemente de la misma forma estamos criando a nuestros hijos. Ujú. Estamos, o sea, eh, la típica mamá o el típico papá que le dice al hijo, no te subas al árbol porque te puedes caer, está muy alto, no te subas al árbol, ¿verdad? Y luego el muchachito, el niño, la niña se sube al árbol, se cae, ¿verdad? Se cae, se da un golpazo, ¿verdad? Y va la mamá gritando, ¿verdad? Te dije que no, y, ¿verdad? Y todavía va y le da 2, 3 nalgadas al pobre niño que Encima del está. trancazo. Sí, encima del trancazo, ¿no? Dices, a ver, ¿cómo fue que reaccioné? ¿Verdad? Si ese es mi caso, ¿no? ¿Cómo fue que Ujú. reaccioné ante esta situación de peligro? Ujú. Porque eso es lo que estamos prácticamente enseñándole con nuestras acciones, ¿no? Ujú. Entonces Ujú. tenemos que ver que tenemos que aplicar más los principios de la palabra de Dios. Así es. ¿Qué otra forma podemos identificar? El reconocer nuestras respuestas emocionales desproporcionadas, Ujú. ¿verdad? Muchas veces nuestras emociones reflejan lo que está dentro de nuestro corazón, Así es. ¿verdad? Y nosotros creemos que Dios nos dio las emociones, Ujú. ¿verdad? O sea, la emoción de la tristeza es una emoción dada por Dios. Ujú. O la emoción del enojo es una emoción dada por Dios. Ujú. Y la Biblia nunca dice, no debes de enojarte.
Debes de vivir sin emociones. Debes de vivir sin emociones, exacto. O solamente las emociones positivas. Ujú. Solamente las que nosotros conocemos como positivas, ¿no? Mm. La La alegría. alegría, ¿verdad? La fiesta, eso sí está bien, pero la tristeza está mal, el enojo está mal. Y la Biblia nunca habla de eso. O sea, simplemente es no permitir que esas emociones sean las que controlen Ujú. nuestras acciones o nuestras reacciones, ¿no? Ujú. Entonces, Elise Fitzpatrick enseña que cuando nuestras emociones que nuestras emociones son un termómetro del corazón. Ujú. Y cuando una madre reacciona con excesiva ansiedad o tristeza o ira en situaciones cotidianas de la crianza, probablemente no está respondiendo solo al presente, sino que también está reaccionando a sus propias heridas del pasado, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, hablaba hace poco con alguien, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando una mamá que fue abusada sexualmente de niña. Ujú, Muy probablemente va a operar bajo estas emociones desproporcionadas en cuanto que si la niña, su hija ahora le pide ir a dormir en casa de una amiga. ujú, Definitivamente eso va a estar fuera de las posibilidades, ¿verdad? ujú, Esa mamá que fue abusada de niña nunca va a permitir que sus hijos duerman en casa de extraños y siempre va a explicar el por qué. ujú, O a lo mejor vive con una ansiedad y con una preocupación de todo, y todo lo ve con ojos de mi hija está en peligro, mi hija está en ujú. peligro, mi hija está en peligro. ¿Quién va a estar ahí? ¿Por qué va a estar ahí? ¿Cuándo van a estar ahí? ¿Hasta qué horas van a estar ahí? Dejemos el punto Ujú, de que duerma en casa de alguien más, simplemente ir a la fiesta de los amiguitos, ¿verdad? La fiesta de ujú, cumpleaños. Aquí en los Estados Unidos se utiliza que los fiestas de cumpleaños que no son hispanos, los niños se van y se dejan en casa de la familia que está celebrando el cumpleaños y el papá se retira y luego regresa por ellos. sí. No sé por qué se acostumbra eso, pero así se acostumbra. O sea, las fiestas de infantiles realmente son fiestas infantiles. Las fiestas infantiles realmente solamente son para los niños. Los adultos no están ahí Sí. fiestando tampoco. Sí, fue bien extraño cuando yo empecé a hacer las fiestas de cumpleaños de mi hija porque yo le decía a los papás, pásenle, quédense, ¿verdad? Como buena latina y ellos, no, y nosotros regresamos después. ¿A qué horas terminan? Sí, pero una mamá que tiene todavía estas heridas del pasado y que todavía tiene estos pensamientos o heridas no sanados de su propio corazón, van a estar influenciando Ujú, la forma en cómo cría a su hija el día de hoy, ¿verdad? Y puede volverse muy controladora, puede inclusive hasta empezar a instigar miedo en la niña, ¿verdad? ujú, Dependiendo de cuán verbal sea sobre su propia experiencia, decirle, no, es que el mundo es peligroso, es que nunca debes de confiar en nadie, es que, ¿verdad? Y empiezas a vivir esta crianza que en lugar de estar basada en los principios bíblicos, donde sí la Biblia habla que debemos de ser buenos administradores de nuestro cuerpo y cuidarnos, etcétera, pero somos movidos por estas emociones y uso la palabra desproporcionada no porque esté minimizando el efecto del daño del pecado en contra ujú, tuya como niña que fuiste abusada, sino que estoy permitiendo que ese pasado doloroso y tormentoso ahora me esté determinando ujú, cómo crío a mis hijos en mi presente, cómo estoy hoy en día operando, ¿no? Entonces mis emociones están siendo guiadas e influenciadas por esas heridas y pensamientos de dolor de mi propio pasado. Y eso es algo que vemos muchísimo más frecuente de lo que deberíamos de ser. Y por un lado, racionalmente pienso, no, yo quiero educar a mis hijos en la fe cristiana, ujú, pero por otro lado, realmente estoy operando en base a mis heridas del pasado. ujú, en base a las emociones, sí. Ujú. Sí, la verdad es que es un reto cambiar ese chip, Sí, ¿no? Entonces, no estamos, pues nosotros no lo hicimos perfecto, correcto. ¿verdad? Y todavía ahora, digo, si no escucharon el episodio anterior que hablamos acerca de cómo criar hijos adultos, pues todavía seguimos siendo papás, aunque Claro. nuestra hija ya no está, eh, 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 ya no es una niña, ¿verdad? Ya ahora es Ujú. una adulta. Entonces, es, cuesta un poquito de trabajo, o Ujú. sea, estamos bombardeados por tantas cosas, la cultura, nuestro pasado, tantas cosas que a veces lo último que pensamos o lo último que nos
nos enfocamos es en los principios bíblicos, pero pues creo que es bueno que se animen los que nos están escuchando, ¿no? De que hay una forma mejor de Ujú. hacer, de ser papá, de ser mamá, y es cuando pones los principios bíblicos En en acción. acción, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí. Y bueno, vamos a darles tres principios bíblicos que podemos poner en acción. Obviamente en un podcast de 20 y tantos minutos no vamos a poder ahondar en todo lo que se puede hablar sobre la crianza de los hijos, pero espero que les ayude a reflexionar un poco y te ayude a pensar cuál es la decisión que voy a tomar, ¿verdad? Ujú. Y Dios es fiel y justo para ayudarnos y perdonarnos. Y si he estado criando en base a mi trauma, yo puedo decir, Señor, ayúdame, perdóname, sáname, restáurame, y ahora decido hacerlo diferente, ¿no? Ujú. Y las tres soluciones bíblicas que quiero presentarles es: número 1, enfoca tu crianza en la formación del corazón de tu hijo y no solamente en su comportamiento externo. Como tú decías, Jaciel, al principio, en el pasaje de Jeremías, el comportamiento viene a colación de cómo es el corazón. Ujú. Entonces, es ilógico que nosotros estemos enfocados en el comportamiento si en realidad lo que va a salir es lo que está del corazón, se va a ir al comportamiento. Ujú. Entonces, es mejor que seamos padres, que aprendamos a ser padres como pastores, ¿no? Y este libro lo voy a dejar en las notas de Ted Tripp, que habla sobre el pastorear el corazón de tu hijo. Ujú. Ujú. Y cuando hablamos de pastorear, estamos hablando de cuidar, de enseñar, de direccionar, de guiar, de influenciar el corazón Ujú. más que el comportamiento. Sí. Que le dé yo más importancia a las creencias de su corazón que al que si me responde de una u otra forma, ¿verdad? Porque la forma en como el niño me está respondiendo es porque hay una relación directa a lo que ya hay en su corazón. Ujú. Ujú. Entonces, eso es importante. Ted Tripp dice que el objetivo de la disciplina no es la obediencia externa, sino pastorear el corazón de los hijos hacia una relación con Dios, Ujú. ¿verdad? Cuando criamos a nuestros hijos desde nuestro trauma, nos podemos enfocar tanto en el control del comportamiento para que evitemos que nuestros hijos repitan nuestra historia. Sí. O sean, o que sean buenos ciudadanos o lo que sea, ¿verdad? Y nada más estamos enfocadas en el En la aquí y en conducta. el ahora, en la conducta, y no pensamos que van a ser futuros adultos, Ujú. Futuros papás. futuros papás, esposos, miembros, ¿no? De una sociedad y cómo va a funcionar su corazón, futuros profesionistas, ¿no? Ujú. Entonces, el llamado bíblico es enfocarnos en discipular el corazón, Ujú. en guiarlos a que puedan entender por qué la obediencia es una expresión de amor hacia Dios. Obedezco porque amo. Ujú. No obedezco porque me están diciendo que lo tengo que hacer. Porque el momento en que el control no lo vamos a poder sostener. Sí. En el momento en que ese control se quite, el niño va completamente a desobedecer si nunca entendió que la obediencia es una expresión de amor, Ujú. de amor. Sí, ¿cuántas veces, o sea, como papá nos gusta, como que el deseo de nosotros es que, pues, tu hijo te obedezca por iniciativa propia? Pero pues no, eso es un mundo, decimos en Monterrey, un mundo guajiro, ¿verdad? O sea, no, eso no existe, o sea, Ujú, nuestra naturaleza no es así, ujú. es al contrario, o sea, de- sin que te tenga uno que enseñar, ¿no? Yo doy el ejemplo muchas veces, ¿no? ¿Quién le enseña al niño a no compartir? Ujú. Nadie, Nadie, o sea, solito. y el niño ya a los 6, 7 meses, cuando tiene ya su juguete y viene otro niño y lo ve o al añito, ¿verdad? Y viene otro niño y le quita su juguete, o sea, se hace todo un show, ¿verdad? Ahí entre los niños y lloran el uno al otro porque no quieren compartir. Entonces, tenemos que enfocarnos en que se tengan que enseñar las cosas, eh, pero con algo más profundo que solamente la conducta. Ujú. Y ahorita me recuerdo bueno, no sé, y ahorita me recuerdo tenemos 2 perros, ¿no? Tenemos 2 perros en nuestra casa y tenemos uno que lo acabamos de adoptar hace un par de meses, 2, 3 meses atrás. Ya lo adoptamos adulto.
y a la otra perrita que sí la tenemos desde bebé, ¿no? Entonces, a ella la metimos a clases y todo para que aprendiera y fuera una perrita bien portada. Y el nuevo que acaba de llegar, ese no sabe nada. Pero digo, o sea, a veces a veces así queremos actuar con nuestros hijos, porque a los animalitos, a los perritos, pues ellos no tienen conciencia, ellos no tienen sentimientos como nosotros, como los humanos, ¿no? Sí, claro. O sea, ellos no tienen una forma de pensar, ellos simplemente se les altera su conducta, ¿no? Y se les enseña que si se sientan, cuando hago una señal, que entonces les voy a dar un pedacito de salchicha, ¿no? Y así lo hacen. Y a veces así queremos actuar con nuestros hijos. Queremos decirle, mira, o sea, pórtate bien, porque te digo yo que te portes bien y ya. Sin enseñarles. O te doy un premio. O te doy un premio si te portas bien, o te doy un castigo si te portas mal. Pero no, es más difícil y sería mejor si lográramos ver la conducta y la disciplina desde el punto de su corazón. Deseamos que ellos tengan una relación con Cristo, deseamos que ellos conozcan a Dios, deseamos que se desarrolle bondad en su corazón y que deseen hacer las cosas por amor a Dios, por amor a nosotros, porque saben que es lo correcto. O sea, por una convicción, sí, no por un pedacito de salchicha, ¿no? Así es. La segunda solución es renovar nuestra mente cada día a la verdad del Evangelio. Somos muy buenas aplicando el Evangelio para nosotras y a veces no lo trasladamos a nuestra parentela, a la crianza, de los hijos. Romanos 12:2 y este versículo es muy conocido, habla de que no nos acostumbremos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios, pero no queremos renovar nuestra mente. Y este verso habla de que, y muchos otros versos hablan de la relación que hay en esto. Para yo conocer la voluntad de Dios para mi vida como madre o como padre, es necesario que renueve mi mente. Es necesario que reconozca, estoy operando bajo trauma, perdóname Señor, ayúdame Señor, estudiar, leer, voy a poner una lista de recursos en las notas de este episodio. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro de alguien bíblicamente correcto para que pudiera ayudarte en tu crianza de tus hijos, ¿no? Renovar nuestra mente para entonces poder comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos empapar nuestros pensamientos con la verdad bíblica todos los días. Leer la Biblia sistemáticamente es algo necesario porque nos da amnesia. Paul Tripp dice que nos da amnesia espiritual. Si yo nada más leo el versículo que se lee en el sermón los domingos, ¿te imaginas la anemia con la que vivimos? Necesitamos recordar que nuestra identidad no está basada en ser la mamá perfecta, la mamá que nunca va a herir los sentimientos de sus hijos, sino que somos hijas de Dios, que somos amadas por el Padre, que Él nos dio la gracia, la autoridad, Él nos escogió y nos dio autoridad para ser madres, para ser padres. Y eso no va a venir del video de TikTok. Eso no va a venir del reel de Instagram, a menos de que me sigas a mí en Instagram. No, pero aún así tienes que practicarlo. Claro. Tienes que vivirlo. Claro. Tienes que experimentarlo, ¿sí? Sí. Y el último punto es practiquemos el arrepentimiento, lo que justo tú estás diciendo. Practicar. ¿Qué debo practicar? Fe, arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Y en esa fe es esa dependencia, ¿verdad? Fe de creer que Dios me está ayudando, me va a dar sabiduría para criar a mis hijos, para cambiar junto con ellos en cada etapa en la que ellos van. Y dependencia de Él. Te necesito. ¿Cuántas veces no hemos orado tú y yo diciéndole a Dios, Señor, no sabemos ser padres en este momento, para esta situación, para esta circunstancia? Sé tú
tú el que nos ayudes. Ujú. Danos guía, danos palabras, danos el pensamiento correcto, danos la motivación correcta de nuestro corazón para actuar como padres, Ujú. dependiendo de Él. La crianza no es una cuestión de técnicas, Ujú. es una cuestión de dependencia diaria del Ujú. poder de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y arrepentirse de qué? Pues de todas las cosas de las cosas que a veces hacemos mal, cuando simplemente de no poner en práctica las cosas que aprendemos, ¿no? Ujú, ujú. Eh, y es una práctica, el arrepentimiento es una práctica que como cristiano debemos de vivir constantemente. Sí. No, a veces pensamos en arrepentimiento, lo pensamos con una forma, con una connotación negativa, O que como, solo es para salvación. o que solo es para salvación. Ujú. Y pues, yo ya pedí perdón, no, o sea, ya no necesito. Ujú, No, debemos de vivir en una vida de arrepentimiento porque eso es lo que nos ayuda a humillarnos. ujú, Y cuando te humillas, dice la palabra de Dios que al que se humilla, Dios le levanta, ¿no? así es. Entonces, queremos ser levantados como papás, mejorados como papás, como mamás. Pues entonces tenemos que aprender a humillarnos y decirle, Señor, necesito de ti, ¿no? Perdóname por vivir, por querer ser papá en base a mi pasado, por permitir que los miedos sean los que gobiernen Ujú, la forma en la que disciplino a mis hijos, ujú. por no darte el control, quererlo mantener, ¿verdad? Eh, a veces a veces así somos, jugando, pero dice el dicho, De entre broma broma y y broma. broma, la verdad se asoma, ¿verdad? Y yo recuerdo que con mi niña, ¿no? Desde pequeñita, tendría como unos 5 o 6 años, y yo la hice prometerme que no se iba a casar hasta los 27, que no iba a empezar a tener novio hasta los 27. Y ella, pues en aquel entonces, sí, enamorada de su papi, pues sí, dijo, sí, yo te prometo que hasta los 27. O sea, entre broma y broma, ¿verdad? Pero si uno, o sea, uno como papá, uno como mamá, a veces quisiera poder mantener el control porque nosotros pensamos que sabemos más que Dios, Mm, porque ya vivimos nuestra vida y ya mm, sabemos lo que existe. Volvemos al punto, pasamos a basar el ser papá o ser mamá en base a nuestro trauma, en base a ujú, nuestro pasado. ujú. Entonces arrepentirse de no seguir los principios de Dios, sino que a veces agarramos nuestro pasado como la base. Ujú, Ujú. ujú. Así es que, querida mamá, sí, yo sé que también hay algunos papás que nos escuchan. Si hoy podemos reconocer que nuestra crianza asoma heridas de nuestro pasado, quiero invitarles a que no se desanimen. Esto es una forma solamente en que Dios nos puede recordar y nos podemos acercar a Él y reconocer que somos papás que necesitamos la misma gracia de Dios que enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ujú. La buena noticia es que con Jesucristo no estamos destinados a repetir la historia del dolor que vivimos. Nuestros hijos van a vivir su propio dolor. Eso sí, también no tengamos las expectativas de que no va a haber sufrimiento, pero podemos hacer la diferencia en cómo reaccionamos hoy, en cómo decidimos obedecer, en cómo Ujú. decidimos confiar en Dios, en cómo decidimos romper los patrones de vida, de lo que nos trajo dolor, trauma, etcétera. Cada día es una oportunidad nueva. Ujú. No te desanimes, permite que su verdad sane tu corazón y desde esa motivación pastorea el corazón de tus Ujú. hijos con amor, con sabiduría. No necesitas ser perfecta, lo hemos dicho antes, necesitas ser fiel y en medio de tu fidelidad Dios se va a glorificar y Él te vaya a dar la ayuda que necesitas todos los días, puesto Así que Él es. sí es perfecto y Él es fiel. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.